Mike siempre creyó que conocía a Will. Creía conocer cada uno de sus gestos, cada uno de sus silencios, cada parte de su historia. Hasta el día en que, por primera vez, lo miró de verdad y algo simplemente no encajó. Ese fue el preciso instante en el que el mundo, tal y como Mike lo conocía, empezó a cambiar. Porque Will siempre había estado ahí. Era una constante, como la gravedad. Estaba en las tardes eternas encerrados en el sótano. Estaba en las miradas cómplices al otro lado de la mesa. Estaba en esos silencios cómodos que no necesitaban ser rellenados con palabras vacías. Para Mike, Will era sinónimo de seguridad, de hogar. Era lo de siempre, lo familiar, lo normal. Y precisamente por eso, nunca se había detenido a preguntarse qué significaba sentir esa calma absoluta solo cuando él estaba cerca. ¿Por qué iba a hacerlo? Uno no se cuestiona el aire que respira, simplemente lo necesita. Pero entonces, todo empezó a cambiar. No fue una explosión, fue algo lento, silencioso. Empezó con detalles tan pequeños, tan insignificantes, que resultaban peligrosamente fáciles de ignorar. La forma en que Will bajaba la voz, volviéndola un susurro privado, cuando le hablaba de las cosas que realmente amaba. Cómo sus hombros parecían relajarse, soltando todo el peso del mundo, solo en el momento en que Mike entraba en la habitación. O esa manera en que sonreía, una sonrisa genuina, sin esfuerzo, que le iluminaba la cara entera cuando lo veía llegar. Mike lo notaba, claro que lo notaba. Sentía el cambio en la atmósfera y, aún así, fingía que no veía nada. Miraba hacia otro lado, cambiaba de tema, se reía demasiado fuerte, porque admitir que lo notaba implicaba pensar en ello. Y pensar implicaba que algo tenía que cambiar. Y Mike odiaba los cambios. Hasta que llegó esa tarde. Una tarde cualquiera, gris y aburrida. Will estaba sentado en el suelo, concentrado en un dibujo, con las piernas cruzadas y el ceño ligeramente fruncido en esa expresión de artista absorto que siempre tenía. Mike estaba apoyado en la pared, se suponía que leyendo, pero no pasaba las páginas, solo lo observaba. Estudiaba el perfil de su amigo sin darse cuenta siquiera de por qué no podía apartar la vista. Entonces, Will levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron en mitad del silencio y se quedaron ahí atrapadas. Un segundo, 2 segundos, un instante más de lo que la amistad permite. Mike sintió un nudo en el pecho, un golpe seco, físico. No era miedo a las otamentes, no era sorpresa, era algo mucho peor. Era incomodidad, un vértigo repentino, no por Will, sino por sí mismo, por lo que acababa de sentir en ese microsegundo de conexión absoluta. Apartó la mirada enseguida, casi con violencia. Sonrió nervioso, dijo cualquier estupidez sobre el dibujo o sobre la lluvia para romper el cristal que se había formado entre ellos. Will parpadeó, confundido, y volvió a su papel como si nada hubiera pasado. Pero para Mike ya no había vuelta atrás. Ya no estaba allí del todo. Algo se había quedado atrapado en su cabeza, repitiéndose en bucle como una canción que no puedes apagar. ¿Por qué me importa tanto? ¿Por qué me siento culpable por mirarlo? Esa noche, tumbado en la cama, con los ojos clavados en la oscuridad del techo, su propia memoria empezó a traicionarlo. Los recuerdos de toda una vida empezaron a cambiar de forma, a reescribirse solos. Momentos que siempre habían sido de amigos, ahora parecían distintos bajo esta nueva luz.
demasiado cercanos, demasiado intensos. La rapidez irracional con la que siempre saltaba a la defensiva si alguien se metía con Will, lo fácil que era encontrarlo en cualquier habitación llena de gente, como si tuviera un radar calibrado solo para él, lo natural que le resultaba pensar primero en Will, antes que en nadie más, antes que en él mismo. Se dio cuenta, con el corazón golpeándole las costillas, de que no lo protegía como a un amigo, lo protegía como a algo mucho más valioso, como algo vital. Mike giró sobre la almohada, incómodo, sudando frío. Intentó convencerse de que era cansancio, estrés. Cualquier excusa servía con tal de no mirar a la verdad a los ojos. Pero la pregunta no se iba. Estaba ahí, sentada en el borde de su cama, esperando. ¿Y si nunca fue solo amistad? Al día siguiente intentó actuar igual que siempre. Habló igual, rió igual, caminó igual. Pero todo se sentía falso. Todo se sentía distinto. Cada vez que Will sonreía, Mike sentía una presión en el pecho que le cortaba la respiración. Cada vez que sus brazos se rozaban al caminar, el aire parecía volverse pesado, cargado de electricidad estática. No sabía cómo llamarlo. Le daba terror ponerle nombre. Solo sabía que estaba ahí y que, por mucho que corriera, esa sensación ya no iba a desaparecer. Mike Wheeler nunca pensó que sentir algo pudiera dar tanto miedo. No tenía miedo de perder a Will, porque sabía que Will nunca se iría. Su miedo era otro. Era el terror absoluto de darse cuenta de que, quizá, en el fondo de su alma, nunca lo había visto solo como un amigo. Y esa idea, por primera vez en su vida, se quedó con él para siempre.